a que aprendan un poquito más sobre cómo es la herramienta para que le perdamos el miedo y podamos trabajar. Hoy vamos a hablar de la automatización. La automatización es muy importante a nivel laboral. ¿Por qué? Porque nos hace esas tareas que son repetitivas, que todos los días las debemos hacer, como hacer informes de ventas, de compras, darle formato a alguna tabla, la podemos hacer simplemente con unas macros o unos formularios. Entonces, la automatización tiene muchas ventajas. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre cómo grabar una macro con su grabador, o sea, una macro sencilla, porque para hacer macros profundas necesitamos tener un conocimiento previo de programación, entender por lo menos los lenguajes de programación para poderla hacer, pero Excel tiene una pequeñita que se llama un grabador de macros que nos va a grabar toda la secuencia. Por ejemplo, ¿qué secuencia? Si vamos a hacer un jugo, entonces nosotros lavamos primero la fruta, después la pelamos, la picamos, la echamos a la licuadora, le echamos agua, el azúcar, licuamos, colamos, hay que colar, servimos y disfrutamos. Entonces, esa secuencia, si la hacemos todas las veces, con el grabador de macros se puede hacer y simplemente con un clip ya ella sabe qué es lo que tiene que hacer y hace todo automático, como si fuera un robot. Vamos a hacer un análisis con Solver, que es una herramienta que yo la llamo súper poderosa en Excel porque nos ayuda de una forma muy rápida a interpretar los valores y un control de formularios para que se vea un poquito más elegante los formularios cuando los vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la macro? Entonces, de la macro es como le estaba diciendo yo, es una secuencia de operaciones que vamos a hacer que Excel entiende y las va grabando a medida que las vamos haciendo. Entonces, tenemos unos beneficios como evita pérdida económica causada por errores, porque cuando uno se vuelve como tan automático, uno a veces obvia pasos y comete pues errores porque somos humanos. Agiliza la toma de decisiones porque ya al ser tan rápida nos queda más tiempo disponible y automatiza el día a día para poder analizar las tareas y poder dedicarnos un poquito más a otras cosas. Con el análisis de Solver, sus beneficios son, vamos a encontrar el valor óptimo porque él solito nos va a proponer qué es lo que, por ejemplo, en la hora de una compra y tenemos un cierto presupuesto, él solito nos va a proponer cómo distribuir esas compras, automatiza las tareas, capacidad de manejar restricciones. Entonces si yo tengo un mínimo de compra o un máximo de compra por proveedor, él me puede proponer cómo debo de distribuirla por la plata. Facilidad de uso y versatilidad. Y en los controles de los formularios, entonces sus beneficios son interactividad mejorado, automatización de tareas, validación de datos, que lo vimos en una clase pasada, pero esta es con los controles automáticos, una presentación un poco más profesional y facilidad de uso. Entonces vámonos para Excel. Hoy no me hizo quedar mal la presentación. Vamos a compartirles primero los archivos para que las puedan descargar cuando finalicen la clase y puedan trabajarlo ustedes también allá. Ahí les mandé la presentación y aquí va a ir el archivo. Listo, ahí se los envié, entonces ya ahí los pueden descargar y ahorita al finalizar la clase entonces pueden trabajar con él. Bueno, entonces vamos a continuar con mi archivo de Excel. Ahí ya estoy presentando. Quitemos esto de Zoom, listo. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo del grabador de macros. ¿Qué es lo primero que yo hago para el grabador de macros? Como él me va a hacer la secuencia de lo que yo voy a ir haciendo, entonces yo trato de escribirlo primero, cuáles son los pasos a seguir para, por ejemplo, en este caso, yo quiero que todo lo que yo escriba en esta plantillita se me ubique aquí en esta base de datos. Este pedacito de base de datos lo podemos tener en otra hoja, pero yo se los hago acá para que no estemos moviéndonos mucho.
Entonces, ¿cuáles fueron esos pasos a seguir que yo di? Vamos a guardar primero el archivo habilitado para macros, vamos a abrir el grabador de macros, asignar el nombre, insertar filas, hacer clic en la celda nombre, seleccionar un rango, control C para copiar, pararme en la celda 16, hacer clic derecho, abrir pegado especial, pegado como transponer y aceptar, borrar información, hacer clic, guardar y detener. Entonces, lo primero que yo tengo que ver antes de grabar una macro es que si yo la puedo grabar. Necesito tener esta pestañita de aquí arriba donde me dice programador y en algunas versiones más viejitas dice desarrollador. Si yo no tengo esta pestañita acá, simplemente me voy a archivo, aquí abajito en más opciones y aquí en personalizar cinta de opciones. Cuando me aparecen estas dos, entonces me fijo por aquí abajito donde esté programador. Normalmente lo tenemos sin activar, entonces lo vamos a activar. Entonces debo de tener programador activado y complemento activado. ¿Listo? Luego de que ya los selecciono los dos, me voy aquí a complementos y acá en esta le digo complementos de Excel, ir y me aseguro de que estos cuatro estén activados para que el sistema me permita grabar las macros. Entonces, como les estaba diciendo, como él es un grabador de paso a paso, entonces nos vamos a ir entonces para la pestaña programador. Entonces aquí tenemos en esta primera sección, que son los de las macros. Este de Visual Basic es como es el código. Aquí voy a encontrar todas las macros que voy a ir grabando. Esta primerita es mi grabador de macros. Esta es otra que usar referencias relativas y la seguridad. Esta parte de complementos, entonces son aquellas funciones internas del sistema que son complementos de Excel para podernos facilitar nuestras automatizaciones. Esta de aquí donde están los controles son los controles que vamos a trabajar ahora de los formularios, que son este lado de aquí arriba que no necesitan programación, y los controles ActiveX sí necesitan conocer un poco de programación para poder hacer que esos botones, como en los programas que uno a veces usa de CRM y esas cosas, funcionen correctamente. Y este otro pedacito del XML es como hacer algo en Excel e importarlo o sea, cómo hacer transferencias entre programas y Excel, y de Excel a los otros trabajos. Entonces vamos a empezar pues con nuestra macro. Entonces, primer punto, guardar archivo habilitado para macros. Entonces le voy a decir archivo, guardar como, escojo dónde, lo voy a meter aquí en el escritorio, y le voy a decir no como libro de Excel, sino aquí arriba, libro de Excel habilitado para macros. Y lo voy a llamar clase 6, ejercicio. Entonces, ya aquí le estoy dando permiso al archivo para que siempre eh, o sea, para que en el momento, siempre que le diga guardar después de que ha grabado la macro, él me lo permita. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando nosotros a veces también hacemos macros para la empresa, o se la tenemos que enviar a algún compañero, o nos dedicamos a hacer para externos macros, como programas, entonces tenemos que tener algo muy claro que cuando nosotros lo mandamos, y la persona descarga el archivo, normalmente pues, nuestros equipos están protegidos para que las macros no funcionen automáticamente, porque dentro de las macros hay muchas personas que mandan cosas dañinas. Entonces, por ejemplo, este que yo tengo acá, que lo descargué desde un correo electrónico, simplemente ustedes le dan clic derecho, propiedades, y aquí abajito le van a activar para que lo desbloquee y con eso ya la persona puede trabajar con la macro que le estamos mandando, pero es solo a las personas que nosotros le mandamos. En el caso nuestro siempre va a estar habilitado porque nosotros somos el usuario, pero entonces cuando ustedes necesiten enviarle a alguien algo, tienen que tener claro de que acá debe decir desbloquear. ¿Listo? Entonces, bueno, volvamos a nuestro archivo y ahora sí vamos a esperar. Entonces ya hicimos el primero, que fue guardar el archivo. Vamos a abrir nuestro grabador de macros como segundo paso y le vamos a colocar un nombre. Aquí en el nombre es importante que siempre sea una sola palabra, o sea, sea unido. Si necesitan que sean dos palabras, unirlo con un guión bajo, pues con algún carácter especial para que él lo sepa leer, porque no acepta
espacio. Entonces aquí en el nombre de la macro colocamos algo descriptivo de lo que vamos a hacer. Podemos usar letras de las que no están especificadas por Windows para poder abreviarlo y que sea mucho más rápido. Entonces aquí es donde vamos a escoger si lo vamos a grabar en este libro o para la macro personal. Y ahora les explico la de la macro personal que es. Entonces yo le voy a decir que sea en este libro. Y en descripción podemos colocar una pequeña descripción o sea, cuando tenemos muchas macros, entonces podemos decir, esta hace el formato del texto, tal cosa. Aquí podemos colocar una pequeña descripción. Entonces esta la voy a llamar ingreso y le doy a aceptar. Entonces ya hicimos ese tercer paso. Entonces ahora sí vamos a empezar paso a paso. Entonces miren que aquí cambió el icono a un cuadrito. Ahí me está grabando. Eso es como si estuviéramos la cámara del celular grabando todos los pasos. Entonces aquí yo digo, insertar fila después del encabezado. Entonces aquí me paro en la fila 16, clic derecho, inserto. Siguiente paso, hacer clic en la celda nombre. Me paro acá. Seleccionar en el paso 6, desde la C3 hasta la D6. Control C. Pararme en la C16. Clic derecho, abrir pegado especial, pegado como transponer, aceptar, borrar información en el cuadro del C3 al C6, hacer clic en el C3, guardar y detener la grabación. Ahí acabé de hacer esos pequeños pasos. Entonces yo quiero ver cómo quedó la macro. Entonces me paro acá, efectivamente está aquí ingresada. Si quiero ver qué fue lo que el sistema grabó, le doy aquí en el código y le digo que me muestre el código. Yo sí grabé. Y aquí está efectivamente lo que me grabó el sistema paso a paso. Entonces, ¿cómo puedo ver yo este código? O sea, aquí le estamos diciendo que está seleccionando, que recorrió el rango del C3 al C6, que copió, que se paró en la C16, que abrió el pegado especial, que lo pegó, que el rango de C3 al C6 lo pega ya pues en abajo y que limpia y que vuelve a separar en el C3. O sea, él automáticamente nos hizo esa tarea. Entonces vamos a ver si sí fue verdad. Entonces, 1, 2, 3. Entonces vamos a aplicar esto aquí abajito. Entonces yo le digo macros, ejecuto la macro y miren que automáticamente, de una forma muy rápida, él volvió y metió esto acá. Entonces, ustedes se imaginan uno todo el día ingresando información acá. Simplemente le damos macros, ejecutar, y él vuelve, ingresa acá y va llenando poco a poco la basecita de datos que nosotros estamos haciendo. O sea, él no sobrescribe, sino que va actualizando. Entonces, para nosotros no están entrando a macros, podemos crearnos un botoncito. Entonces vamos a insertar, nos insertamos una formita, como si fuese un botón. Le cambiamos el nombre, coloquémosles ingresos. Y aquí le vamos a decir que le vamos a asignar una macro. Y lo vamos a parar sobre esto y le decimos aceptar. Entonces ya acá, cuando yo ingrese algo aquí y le dé sobre este botón, él me va a hacer, miren que aquí lo quedó, A, F, T y Y. Volvamos y lo hacemos. Le doy ingresos y él automáticamente me lo ingresa acá. Listo. Entonces aquí con esto ya quedó, como se dice, una macro establecida. Asimismo, ustedes pueden colocarle color, que necesitan cortar, eliminar líneas, o sea, todo lo que ustedes necesitan hacer dentro de un libro o dentro de varios, lo escriben paso a paso y lo van grabando. Si ustedes llegan a cometer algún error, es mejor borrar la macro
y volverla a arrancar desde el principio. Entonces, por eso yo les recomiendo que hagan el paso a paso en un ladito, eh, lo practiquen primero, miren si sí les funciona y porque el sistema siempre va a grabar. Entonces, si ustedes están haciendo algo y se paran por aquí, se paran por allá, entonces él va a ir grabando todos esos movimientos. Y entre más limpia quede la macro, mucho más rápida ese es el trabajo. Entonces, para este lado ya vimos las macros. También esta se graba en este archivo. Entonces, cuando yo necesito trabajar con este archivo, voy a trabajar acá. Si yo necesito grabar una, por ejemplo, nuevo, en mis macros personales, porque yo necesito que cada vez que yo abra este archivo me aparezca aquí arriba un título. Entonces vengo y yo le digo programador, miren el icono cómo es y cómo va a quedar grabador de macros. Aquí le voy a colocar el formato, que me lo grabe como macro personal. Quiere decir que cada vez que yo abro un archivo me va a aparecer la macro. Le digo que aceptar. Y entonces yo le puedo decir, vea, yo aquí necesito un encabezado, que yo vaya hasta acá, inicio, combinar celdas, me lo ponga en amarillo, que la letra sea en 20, entonces aquí ingreso personal, por ejemplo, que esto acá me lo centre aquí en la mitacita, que me lo ponga en negritas y dejémoslo así. Le digo guardar. Voy a programador, detener, pivota. Entonces si yo miro acá, aquí me quedó, miren que se llama personal formato, listo. Entonces yo voy a abrir otro archivo de Excel normal y yo le digo aquí en programador, busco mis macros estos y le digo a esta personal ejecutar y miren que automáticamente acá. Cada vez que yo abro un archivo normal solito, le puedo ejecutar ahí para que él automáticamente me ponga ese encabezado o eso que yo necesito. Entonces ahí tenemos el grabador de macros para una macro específica en un libro o esta que queda como si fuese una plantilla en el Excel de mi equipo. ¿Listo? Entonces ahí vimos los dos tipos de macros. Cerremos, cerremos. Ok. Entonces vamos para el otro tema, que es el de Solver. Entonces, como yo les decía, Solver es un análisis de hipótesis. ¿Qué tiene esto? Por ejemplo, en este caso, yo tengo vamos a subirle un poquito a esto, tengo unos productos que tienen un precio unitario y yo necesito hacer una compra. Y aquí está pues el valor total, que es el precio por la cantidad. Yo tengo un presupuesto y tengo aquí mis restricciones. Entonces, mis restricciones me dice que las unidades mínimas por compra son 12 camisas, 30 pantalones, 20 faldas, 12 medias. Esta compra mínima, si yo la meto acá, me dice que son 1.414 dólares, pesos, que sea, la moneda que sea. Entonces, yo menos de estas cantidades en plata no podría poner. Entonces, me están diciendo que yo tengo un presupuesto de 1.600. Entonces, yo no me voy a poner 12 aquí, 32 aquí, 20 aquí, a ir probando, a ver. Entonces, con esta herramienta del Solver, de ese análisis de hipótesis, el sistema solito me muestra a mí cuál sería la mejor combinación para poder llegar a estos 1.600 de acuerdo a estas restricciones y de acuerdo a la cantidad con su precio. ¿Dónde voy a encontrar el solver? Cuando yo active por allá los complementos, entonces me voy a datos y miren lo que aquí está en la pestañita de análisis. Me voy a solver y yo acá tenía un pastelito para que vayamos trabajándole. Está aquí oculto y por aquí abajo está la fotico para que cuando estén en la casa practicando lo tengan. Entonces cuando yo le voy a solver, me dice aquí como primero establece un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El E9, que es el presupuesto al que yo debo de llegar, ¿sí?
el que se va a ir moviendo de acuerdo a los datos que yo le voy a dar. Por ejemplo, en este caso, yo dije que tenía un presupuesto de 1.600, ese fue el que anoté acá. Y las restricciones son estas de acá, que vamos a eliminarlas para que vean cómo se hace. Entonces, ¿cómo voy a agregar yo una restricción? Entonces le voy a decir agregar. ¿Cuál es la referencia de celda? En este caso va a ser la referencia donde están las camisas, que sería la D5, que sea mayor o igual a, miren que el valor mínimo que ellos me dice que me puede vender es 12. Y agregar. Necesito el siguiente. Para los pantalones, ¿cuál es la referencia? Aquí el D6, que sea mayor o igual a 30 unidades. Siguiente, la referencia, o sea, el de las faldas, que sea mayor o igual, pues ustedes le pueden dar menú, o sea, la restricción que ustedes tengan, pero él le da aquí la opción a ustedes. Y en las medias, entonces nos paramos aquí en la de 8, que sea mayor o igual a 12 unidades, le voy a agregar, y le voy a decir que de acá, o sea, del D5 al D8, siempre sea un número entero. ¿Por qué entero? Porque él me puede calcular decimales. Y no, yo compro una camisa completa, un pantalón completo, o sea, no compro decimales. Y ya le doy a aceptar. Entonces miren que aquí ya me quedaron todas las restricciones, o sea que él siempre va a respetar esto como mínimo y va a pedir de ahí para arriba. Que me lo convierta en una variable sin restricción, aquí siempre le dejamos esta primera opción, que es la no lineal, y le decimos resolver. Él ahí internamente está pensando, está organizando, ya le doy acá resolver y aceptar. Y miren cómo automáticamente pasó de los 1.414 a los 1.600. Me está diciendo, vas a comprar 12 camisas, 35 pantalones, 21 faldas y 13. Vamos a cambiarle aquí, le vamos a decir que son 2.400, por ejemplo. Bueno, voy a entrar a la Solver, dejo los mismos datos y simplemente acá lo modificamos a 2.400. Le digo resolver, resolver y aceptar. Y miren que ya me dijo 12 camisas, 57 pantalones, 24 faldas y 15 pares de medias. Entonces miren que de una forma muy rápida el sistema nos ayuda a sacar estos números. Ya ustedes pues pueden empezar pues a modificarlo. Pero llegado el caso que no, entonces uno tenía que empezar bueno, son 12 aquí, pongamos 15, probemos 20, 30 y entonces nos pasamos un rato ahí, mientras que acá ya con esta información ya uno puede tomar la decisión si lo compramos o no. ¿Qué tiene el sistema? Él nos arroja un informe, miren lo que está aquí abajito, nos creó una hojita, donde nos dice, le quito esto, nos trae la información, mire el tiempo que se demoró, 2.36 segundos, pues no se demora nadie. Él buscó 8 posibles soluciones y nos dice aquí los parámetros que él tiene, que está la celda objetivo es la 229, la E9, que el valor original era 1.414 y el valor final que le pedimos fue 1.600. ¿Cuáles son las celdas que le está tomando en cuenta con sus variables del valor original que tenía y el valor final que él nos propuso? ¿Y cuáles son sus restricciones por si las queremos revisar? Entonces miren que acá él subió de 1.414 a 1.600. Y en el informe 2, que fue el segundo ejercicio que hicimos, entonces él dice, su valor original era 1.600, subimos a 2.400, estos son los valores que tenía con 1.600 y los subimos a los 2.400. Y las mismas restricciones que nosotros le dimos. ¿Listo? Entonces, para mí esa hipótesis es muy acertada porque nos evita muchísimo pérdida de tiempo y cálculos en los que nos podemos equivocar.
Entonces miren que aquí yo les coloqué el dibujito y les coloqué a un ladito acá lo que significa. Entonces establecer objetivo y son estas C9, el valor de, entonces este de 6.000, las celdas, cambio de las celdas variables, entonces es este rango que está aquí, que es del D5 al D8, el 4 que son las restricciones, y ya entonces simplemente esto lo trae por defecto, se lo dejan y le dan resolver. Y con esta herramienta hay que practicarla mucho. Yo sé que les va a ser muy útil en su día a día de sus trabajos y es como agarrar esta y mirar cómo se hizo y ustedes empezar a hacer las réplicas de lo que ustedes necesiten para sus trabajos. ¿Listo? Nos vamos con formularios. Estos formularios simplemente es como por darles, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dirían eso? Unos iconitos para poder hacerlo un poco más interactivo. Entonces estos son los que están acá en el mismo programador. Aquí en insertar, entonces yo se los tengo acá como todos y aquí lo vamos a ir haciendo en un ladito. Entonces el botón, que es este primero que está acá, es como el mismo que hicimos en la macro, pero a mí me gusta usar más o insertar una figura, porque ahí le puedes dar en cualquier figura. En cambio aquí siempre va a quedar gris y va a quedar así como feito. Entonces aquí en este simplemente igual le damos clic derecho y le asignamos la macro que vamos a usar. Em, Formato de control, le damos los datos que necesitamos y de dónde tenemos la macro. Entonces yo como siempre les digo, también me gusta más el otro. Este de medidas, entonces le vamos a decir acá cómo lo traemos. A este le tenemos, por ejemplo, que dar esta lista de entradas, entonces le damos clic derecho, formato de control. Le decimos el rango aquí en control, el rango de entradas, entonces le vamos a seleccionar, por ejemplo, esta lista que tenemos acá. Miren que este se parece mucho a la validación que hicimos el otro día. Vincular con celda de dónde, el dato que va a salir. Entonces, esto aquí lo que hace es que él internamente le asigna un número a cada uno. Entonces, yo normalmente les coloco aquí en la columna A para después ocultarlos y que no se nos vean esos números para que él pueda sacar los cálculos que necesita. ¿Listo? ¿Cuántas líneas necesito que me aparezcan? Si yo tengo aquí 50 productos y yo quiero que me aparezcan 10 nada más, entonces yo lo controlo de acá y le doy sombrado 3D para que quede como un poquito más bonito. ¿Listo? Entonces ese es el control cambiante. Mire que aquí ya quedaron los mismos que están aquí en la listica. Falda, medias. Y miren que acá en la columna a medida que yo escojo aquí, me cambia el número a este número que tiene acá. O sea, le da como ese orden. Entonces, con esto yo puedo darle a él algunas funciones para cuando hago las fórmulas. Entonces, yo le digo, cuando este número me varía acá, pásame este otro. Entonces, vamos con el de números. Miren que este también sube y baja de acuerdo a lo que yo le doy. Vamos a este, es este de doble flechita. Aquí quedaron, ustedes lo crecen, lo bajan. Clic derecho, formato de control, valor actual. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a arrancar en el 1. ¿Cuál es el valor mínimo? El 1. Y hasta donde quiero que llegue, entonces hasta el 10. Que me suba de 1 en 1, de 2 en 2, del número que yo necesito. Vincular con cuál celda. Entonces, la celda de salida, que es esta, el número que yo quiero que me muestre dónde va a salir. Igual que sea sombreadito para que quede más bonito. Entonces miren que aquí está en el 1, si yo le doy acá arriba, él va subiendo, le doy acá, él va bajando. Entonces eso lo podemos poner en un formulario donde no queremos que nadie se equivoque metiendo el número. Entonces, por ejemplo, para uno de ventas o algo así, lo podemos utilizar. Estos que son los de cuadro como para escoger si crédito o efectivo, o sea, puedo escoger los dos y estos que son de botoncito, entonces es uno o el otro. O sea, ese sí no me deja eh, escoger los dos a la vez, sino uno o el otro. Entonces, cuando tenemos muchos formularios que hay que escoger una cantidad de cositas, son buenos estos botoncitos. Entonces, por ejemplo, para insertar este es un cuadrito de texto acá, una casillita.
Ya le cambio el nombre, por ejemplo. Para cambiarle las funciones, entonces me paro sobre clic derecho, formato de control. Lo dejo en sin activar, vincular con qué celda, entonces yo lo vinculo con esta de aquí, de este lado de la columna A para poderlos esconder. Sombreado igual y así. Entonces miren que él ya de acá, yo lo puedo escoger y él cambia aquí. Miren que aquí en la A6, si yo lo chuleo, pone A6 y si yo lo quito, me pone en falso. Entonces yo con esto puedo poner todos los que yo necesite y él me deja colocarlos todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con este? Este hicimos aquí un ejercicio donde, donde yo le doy un subtotal y si yo escojo por un crédito que me está diciendo que es verdadero, entonces yo le digo a él, si A6 es igual a la palabra verdadero, súmale un 10%. Si no, no coloques nada. Y me lo multiplicas por el L8. Entonces miren que acá él me está, como yo le dejé en crédito, él me está subiendo 100 unidades más. Si yo le quito el crédito y le digo que va a pagar en efectivo, mire que lo está dejando en cero. Entonces es una forma de uno no tener que calcular cada vez que uno haga eso, sino que simplemente la persona va a pagar con crédito. Ah, le subo 100 pesos más. Y el de los botoncitos activados es prácticamente lo mismo. Entonces hacemos este con el botoncito activado, le cambiamos el nombre, por ejemplo aquí le ponemos sí o no. Igual, clic derecho, formato, control de formato. Lo dejo en sin activar, vincular con la celda A8, sombreadito, aceptar. Tengo el otro no, entonces también le puedo hacer lo mismo. A este lo activo, formato condicional, que esté sin activar, que me lo vincule con esta misma celda y ya. Entonces, cuando yo, por ejemplo, a este yo le coloqué envoltorio. Entonces, si yo le doy con envoltorio, me le sube 2 pesitos. Si yo le digo que no, entonces no me pone nada. Entonces, por ejemplo, esta persona paga en crédito y quiere que se lo envolvamos, entonces ya tiene que pagar 1.102. Entonces, es una forma muy rápida de uno poder ir escogiendo las variables y minimizando la cantidad de errores que podemos trabajar. Entonces, yo creo que la más importante que nosotros debemos aprender a usar son la de las macros para que nos automatice todo lo que nosotros podamos hacer. Yo les cuento que yo en mi primer trabajo donde estaba, hacía unos informes de los cuales nosotros manejábamos material en consignación y todos los días teníamos que mandarle a mis proveedores cómo que se había vendido. Y a mí el hacer el informe para cada uno de ellos con el número del documento que se despachó, las cantidades, pues la infinidad de variables que tenía, me demoraba mucho, mucho, mucho. Y llegó un momento en que yo dije, no, yo voy a hacer macros. Y ya las macros simplemente, o sea, la primera vez que las hice, me demoré como una semana haciendo todas mis macros. Y ya simplemente después con 2 letras quedaba el informe hecho. Y de hecho en una oportunidad yo no podía ir a trabajar y el muchacho que quedó encargado simplemente, creo que era como que control N, algo así. Y él me decía, ya hice los informes. Y yo, "Vea". En 10 minuticos ya quedaban, se los mandábamos por correo a los proveedores y todo el mundo feliz, porque yo sí tenía, lloviera, trueno, relampaguee, había que mandar el informe diario. Entonces con las macros nos va a ayudar mucho a que ustedes en el día a día puedan organizar sus archivos de trabajo, así sea darle formatos, quitar las líneas en blanco, colocar negritas, lo que ustedes creen y consideren que es repetitivo y que les quita tiempo y no les aporta, pueden hacerlo con macros. Esta de Solver, si ustedes hacen compras, si sacan la parte de beneficios, ganancias, o sea, yo necesito que esto me suba a alcanzar una ganancia bruta en unas ventas, es muy, muy importante esta de Solver. Y pueden sacarle mucho provecho haciendo ejercicios, probando. O sea, la idea de estas clases es que ustedes conozcan que existen
para que puedan aplicarlo, o sea, porque la Excel tiene infinidades de campos en los que uno puede entrar, pero uno muchas veces no sabe que eso se puede hacer. Entonces, la idea es mostrarles que sí se puede algo para que ustedes ya lo investiguen. Recuerden, si necesitan ayuda, me pueden escribir y yo con mucho gusto les colaboro. Y la parte de formularios, pues sí es como ya cuando uno decide hacer ¿cómo se dice? Unos tableritos bonitos que para que nadie más meta la mano y nadie cometa errores. Entonces están estos comanditos acá y ya esto sí necesitan conocer un poquito de programación. Pero entonces lo importante, ya saben que Excel nos ayuda con la grabación de macros. Aparte de Excel también existen en los otros programas del Office que les pueden ayudar en la parte de Word, de PowerPoint y ellos tienen esto como grabador de macros. Entonces, bueno, la clase de hoy era cortica pero sustancial para que sepan y conozcan todo lo que tiene y lo pongan en práctica. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, si quiere que les vuelva a repetir cómo hacemos una macro. Cuéntenme a ver si lo conocían, si no lo conocían, se fueron. Bueno, Jairo, espero que, a ver, en el archivo que acabé de enviar ahí está el ejercicio. La idea es que después ustedes puedan verlo y lo saquen. A ver, me dijiste es que quieres que vuelva a explicar lo de las macros o lo de Solver. ¿Puede volverlo a explicar, Yaima? ¿Todo completo otra vez? ¿O qué pedacito quieres que explique? Las dos, listo. Entonces, macros. Entonces vamos a hacer una macro. Entonces, primer paso, vamos a darle más rapidito acá porque ya. Entonces, primer paso, vamos a escribir todos los paso a pasos que tenemos que hacer. Entonces, como yo te decía, si vas a hacer un jugo, entonces tú dices, primero tengo que lavar la fruta, perlarla, picarla, echarla a la licuadora, echarle agua, prenderla, colar si es necesario, servir y disfrutar. Entonces, aquí vamos a escribir todos los pasos de lo que yo tengo que hacer en el día a día para que lo voy siguiendo y me vaya quedando grabado. Entonces nos vamos aquí, primero vamos a grabar el archivo, que este ya está grabado, pero vamos a hacerlo otra vez, guardar como, en este caso yo lo voy a grabar en mi escritorio, entonces normalmente él está como un libro de Excel, lo vamos a grabar, libro de Excel habilitado para macros, y le damos guardar, ¿sí? Entonces ya después de estar grabado, entonces hicimos el primer paso. Segundo, vamos a abrir el grabador de macros, le vamos a dar acá, asignar un nombre, entonces vamos a ponerle ingresos 2. Acuérdense que aquí es un nombre descriptivo el que ustedes quieran. Aquí entonces, aquí lo vamos a grabar para este libro, porque yo no necesito que esté en otro libro, sino solo en este. Le doy a aceptar. Insertar fila después del encabezado. Entonces nos venimos acá y nos paramos en insertar fila después del encabezado de la base de datos, en la fila de 16, insertar, hacer clic en la celda nombre, seleccionar de C3 aquí hay un error, es a C6, no a D6, a C6, control C, que es copiar, pararme en la celda C16, clic derecho, abrir pegado especial aquí arriba, transponer, aceptar, borrar la información que esté para que me quede aquí limpia cuando yo vuelva a ingresar algo, hacer clic sobre la celda C3, guardar y detener la grabación. Es muy importante detener la grabación, si no detienen, él sigue grabando y todo. ¿Listo? Entonces vamos a probar si esta me quedó buena. Y yo le digo aquí en macros y le digo ingreso 2, miren que aquí está, y le digo ejecutar y automáticamente me quedo acá. Y miren que me la limpia aquí arriba.
Vuelvo y le doy, ingresos 2, ejecutar, y miren que él la trae acá. O sea, él va insertando la línea arriba para que lo vaya guardando. Entonces miren que aquí le seguiría quedando como la base de datos, por ejemplo, personal en la empresa. Ahí les van quedando guardados. ¿Cómo le doy aquí para que me quede un botoncito y no tener que entrar aquí a la Mac? Entonces inserto una forma, hagámosle esto ahorita. Le vamos a cambiar ingresos, el nombre, clic derecho, asignar macro, le vamos a colocar la macro en el ingreso 2, le digo aceptar y ya quedó ahí. Entonces volvamos, probemos si el botoncito sí quedó bueno. Le digo ingresos y miren que automáticamente me la puso aquí de primerito. Listo. Entonces con eso grabamos las macros. Para la de la solver, entonces dijimos que la restricción que yo tengo, entonces el solver lo vamos a encontrar en la pestañita de datos. Esperen que ya me salieron aquí muchas cosas y no me deja ver. Aquí en la pestañita de datos, lo encuentro aquí en solver. Yo tengo como una restricción que esta es lo mínimo que me vende mi proveedor. Entonces yo quiero ver cuánto es lo mínimo que me vende mi proveedor. Son 1.414 y yo tengo un presupuesto, vamos a colocarle en este caso, de 3.000. Me voy a Solver y digo, bueno, necesito hacer una compra. Pues uno diría, son 3.000, digamos que por el doble del pedido mínimo, entonces llegaría a ese valor. Entonces, Solver, ¿cuál es el objetivo? Es esta celda de aquí, que es a la que yo le voy a decir, hasta aquí es la que me vas a controlar, no te puedes pasar de 3.000 ni por debajo de 3.000. Entonces aquí le vamos a colocar cuál es ese valor que yo necesito cambiar, cuáles son las celdas que él va a cambiar. Entonces es aquí donde vamos a colocar lo de la compra, que es de 5 a de 8, y las restricciones. Acuérdense que para agregar una restricción le damos aquí en agregar, escogemos la celda que necesitamos hacerle el cambio, sí que sea menor o mayor, y el valor que necesitamos colocarle, que en este caso eran 12. Y le damos a agregar. Y así las vamos grabando todas. Entonces aquí este me quedó ya doble, vamos a eliminar una de ellas. Entonces aquí me está diciendo que sea mayor el de 5, que son las camisas a 12, que sea el número entero para todos ellos para que no tengan decimales, que los pantalones sean mayor a 30, que las faldas mayor a 20 y que las medias mayor a 8. Ya simplemente le digo, o sea, que aquí esté activado, convertir variables sin restricciones, que sea no lineal y le decimos resolver. Nos paramos aquí en resolver y le decimos aceptar. Y miren que automáticamente él me sube a 3.000. Me dijo que comprara solo 14 camisas, 71 pantalones, 26 faldas y 37 medias. Si yo estoy viendo que se me está yendo como muy facilista, bueno, pues me está diciendo que compre todo en pantalones, le puedo colocar una restricción que sea entre 30 y 50, por ejemplo. O sea, le puedo poner un mayor y un menor. Entonces él va a respetar ese valor para que sea dentro de ese rango y no se me está yendo como tan a la ligera. Y me está diciendo todo, bueno, a ese es el que más plata vale, compre más de esto. Puede ser porque él está pensando que el dólar va a subir, entonces dice, pues, aprovisionese del más caro. ¿Listo? Y ya los formularios que sí son de optimización de proceso. Entonces acá nos vamos con este, le decimos aquí en programador, insertar, por ejemplo, la casillita de estas, le cambiamos el nombre, formato de control. Entonces aquí es donde ustedes le van a decir que esté inactivado y en qué celda lo vas a vincular. Entonces yo les digo que acá en este ladito es porque después uno simplemente oculta
y ya nadie ve y ya nadie daña las fórmulas. Eso es a lo que yo me refiero. Porque cuando uno tiene archivos compartidos con otras personas, es muy fácil de que por error uno vaya borrando información sin saber lo que está ahí oculto. Entonces aquí entonces pusimos que si yo le doy sí, si yo le doy sí, entonces tenga que es para un regalo, tiene un incremento. ¿Cuál es la fórmula que él tiene? Si la A8, o sea, es donde está este 1, es igual a 1, colóquenle un valor de 2, puede ser un valor de 10, un valor que ustedes necesiten. Y si no, colóquenme 0. Por ejemplo, acá. Yo le doy 2, entonces miren que aparece en 0, porque yo le dije, si A8 es igual a 1, colóqueme 10. De lo contrario, colóqueme 0. Entonces, estos botoncitos son muy buenos para uno escoger y hacer estas cositas así. No sé si ya quedó más claro. Ok, Jaime, entonces si entendiste es mejor, Jaime. Bueno, de los que están aquí, ¿quién ha puesto en práctica los otros temas? ¿A quién les ha servido mis clases de Excel? ¿Quién ha puesto en práctica? ¿Quién ha hecho ejercicios? Voy a pasar lista. Es con mucho gusto, lo importante es que ustedes conozcan las herramientas y puedan empezar a interactuar con Excel, porque Excel es una herramienta que si la aprendemos a usar es muy valiosa. Por ejemplo, em, yo uso mucho también las hojas de Google Sheet, o sea, el Excel de Google, de la versión gratuita, y hago tableros de Looker Studio, de lo que se llamaba antes Data Studio. Hoy me llegó un mensaje donde ya podemos usar los mismos archivos de Excel y graficar con Looker Studio. O sea, que ya Google y Microsoft están haciendo una alianza para poder facilitarnos la vida y que los trabajos salgan mucho más rápidos y con menos errores. Vamos a ver si más adelantico les enseño a graficar con Looker Studio, de esos tableros súper bonitos para que les muestro algunos de los que yo he hecho, para que se animen y podamos presentar información de una forma más rápida y agradable a la vista de todos. Entonces, por ejemplo, espérense que mi equipo es un poquito lento, no se me desesperen. Entonces, miren, por ejemplo, esto es con Looker Studio, que es la aplicación de la versión gratuita, como el Power BI de Excel, que es de Microsoft, pero en Google. Entonces, podemos hacer los gráficos, se le pueden colocar filtros, y esto simplemente es arrastre y toda la información que tiene la base de datos, él va creando los archivos. Por aquí tengo otro que es un poquito más complejo. Entonces ya simplemente, así como hicimos el primer tablerito que era con segmentación de datos, que le colocamos cómo escogerlo en el mismo archivo de Excel, sin necesidad de irnos por allá. Entonces él aquí tiene una cantidad de filtros que uno puede escoger y lo bueno de esto es que si yo me paro en cada uno de estos valores del gráfico, él me va graficando, va filtrando sin necesidad de entrar a los filtros. O sea, los gráficos se convierten en unos filtros. Entonces este es otro informe de eso. Entonces vamos a ver si más adelante les explico cómo combinar ese Excel con ese Looker Studio. Entonces, hoy en día se nos facilitan mucho las tareas para que nosotros seamos cada día más eficientes en nuestro trabajo y lo importante es aprender mucho para que seamos competitivos en nuestro puesto. Recuerden que esto es un aprendizaje continuo de todos los días. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por la participación, por estar aquí cumpliditos a la hora.
y sí quiero que me cuenten en algún momento que sí les funcionó